¿A qué me refiero? Fíjese usted que hay muchas personas que han llegado a consultorios médicos diciendo que tienen síntomas de COVID-19. ¿Por qué? Porque uno de los síntomas de COVID-19 es empezar a sentir garraspera en la garganta. Otro de los síntomas del COVID-19 es sentir que uno pierde el aire, ¿no? O que le falta el aire. Pero fíjese usted que esto, por ejemplo, estos dos particularmente síntomas también pueden ser síntomas de un ataque de ansiedad. Entonces usted no está teniendo COVID-19, lo que está teniendo es un terrible ataque de ansiedad y puede confundirse y en la misma cadenita pues ir empeorando la situación. Le doy la bienvenida al doctor Aldo Suárez, expresidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y experto en estos temas. Gracias, Aldo. Hola, Mónica, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues aquí muy contento de la invitación, gracias. Gracias a ti por estar aquí presencialmente además. Qué importante es este tema porque ya muchos están llegando a urgencias en los hospitales con síntomas que no son más que ataques de ansiedad. ¿Cómo lo diferenciamos? Fíjate que es un tema importantísimo. Lo que mencionabas en un inicio, la mente humana está acostumbrada a lidiar con un cierto grado de incertidumbre día a día. Sí. Lo que ha pasado ahora es que ese rango de incertidumbre se ha aumentado en todos de una manera generalizada. Y como es de esperarse, quien antes no tenía un trastorno de ansiedad, ahora lo está teniendo. Y esto es bastante esperable, pues, ante una situación de confinamiento que no solo ya lleva mucho tiempo para muchas personas, sino que se espera que sea todavía más. ¿Qué es lo que se genera? Pues se genera, obviamente, muchos estados emocionales al estar confinado. Uno de ellos es, evidentemente, estar ansioso. Mencionabas el término de hipocondría. Fíjate que la Asociación Psiquiátrica Americana hace unos 5 años cambió este término porque decía que era peyorativo. Ahora hablamos de trastorno por síntomas somáticos. Como quiera que sea, es esta preocupación de estar enfermos. De algo. De algo. Sí. Todos alguna vez tenemos alguna preocupación de que nuestra salud esté bien o esté mal, pero en este ambiente que estamos viviendo tan viciado, las personas están teniendo más ansiedad y están teniendo más preocupaciones somáticas. Es esperable porque además continuamente y todo el tiempo estás oyendo de que te tienes que cuidar y continuamente estás oyendo cuáles son los síntomas. Y las personas todos los días tenemos síntomas. Algún día nos duele la cabeza, un día tenemos un poco de dolor de garganta, etcétera. Sin embargo, sí estamos viendo que muchas personas desarrollan, si ya tenían algunas preocupaciones somáticas, si ya tenían algo de hipocondriasis, ahora se hace de este tamaño. Les diste el mejor pretexto para tenerlo todavía más. Exactamente. Y tienes derecho a enfermarte de cualquier otra cosa. Claro. Tienes derecho a tener dolores, tienes derecho a que te arda de repente la garganta, a una gripe común, ¿no? Pero lo que sucede es que ahora las personas están desarrollando crisis de ansiedad. ¿En qué consisten estas crisis de ansiedad? Pues básicamente en tener aprensividad, en tener esta sensación de nerviosismo. Pero físicamente, te digo porque yo en algún momento he tenido una crisis de ansiedad, lo sé, lo conozco perfecto y sé de estos síntomas que de repente dices, ¿qué me está pasando? Lo que te está pasando es que tienes una crisis de ansiedad. Sí, pero pueden caber todos, opresión de pecho, ¿sí? Taquicardia, sudoración, sensación de falta de aire. Incluso hasta ganas de vomitar, ¿no? Incluso hasta puede ganas de venir vomitar, dolor de cabeza. La ansiedad es un mecanismo bien complicado, pero de que lleva síntomas somáticos, lleva muchos síntomas somáticos. La clave, y esto nos lo han dicho hasta el cansancio, es tienes otro tipo de síntomas como por ejemplo fiebre, tienes tos, ¿no? Tienes una tos seca, tienes dolores musculares. Muchas personas han tenido influenza en esta época, ¿sí? Claro. Y han tenido influenza y han tenido otro tipo de gripes. ¿Por qué durante un ataque de ansiedad uno puede tener este síntoma de que se te cierra la garganta o amaneces sin voz? O sea, todo un síntoma absolutamente físico. Porque es más que emocional. La ansiedad es un mecanismo generalizado. Y como mecanismo generalizado puede afectar cualquiera de del funcionamiento de los otros órganos del sistema. O sea, no es nada más que la ansiedad sea estar nervioso. La ansiedad conlleva por sí una reacción generalizada corporal. ¿Por qué? Porque al soltarse adrenalina de más, el cuerpo se prepara justamente para la huida, ¿no?
se cierra la garganta, se siente opresión de pecho y se está como listo para algún tipo de huida. La verdad, en el confinamiento no sucede eso. ¿Qué es lo que sucede? El cuerpo es muy sabio y lo convierte de alguna u otra manera en síntomas físicos. A ver, yo estoy confinada en mi casa, no sé, te voy a poner un ejemplo. Soy una madre de familia con 3 niños chiquitos, imagínate, estoy encerrada desde hace semanas con estos niños, me da un ataque de ansiedad que finalmente logro identificar que no es COVID-19 porque se me va el aire, porque me quedo, porque empiezo a tener garraspera en la garganta o me quedo sin voz. Logro identificar que es un ataque de ansiedad. Pero ante las condiciones no puedo salir. Puedo llamar a la farmacia, que me traigan algo. ¿Qué debe de hacer una persona en estas condiciones que identifica que tiene un ataque de ansiedad? ¿O por fuerza tiene que llamar a un psiquiatra? No necesariamente tiene que llamarse al psiquiatra. Desde luego que lo que más estamos promoviendo en la actualidad es que la persona recurra a métodos de relajación. En cualquier parte de Internet vienen técnicas de relajación, técnicas de meditación. Necesitamos como ir para atrás, o sea, si corporalmente estás tenso, lo que tienes que hacer, primero que nada, es destensarte. Okay. La segunda cosa es pensar con claridad, tratar de no darle lugar a la somatización, porque si no, pues nos va invadiendo en todo. Desde luego, la plática con otros, hay estos servicios de ayuda, de intervenciones en crisis que pueden ser de utilidad y todos están estos en Internet, ¿no? Claro. Y que además son de forma gratuita. Y finalmente, si la crisis de ansiedad es muy importante, porque sí hay que decirlo, Mónica, una crisis de ansiedad es una de las sensaciones más desagradables que puede haber. Y puede desembocar en otras cosas peores. Y no solo eso, sino que si llegas a tener un ataque de pánico, es decir, esta llegada que ese es otro invasiva, nombre de la crisis de ansiedad, del ataque de pánico, ¿no? Esta llegada de una crisis de ansiedad, de nerviosismo, de sensación que estás perdiendo el control, de sensación de que vas a volverte loco, que te puedes morir. Entonces sí estamos hablando de una dimensión de la ansiedad que requiere de atención psiquiátrica, para lo cual pues sí tendrá que buscarse ese tipo de ayuda. Fíjate que el viernes salió una información bien interesante en Estados Unidos, en donde de 15 de febrero al 15 de marzo aumentaron en 25% todas las prescripciones de psicofármacos, es decir, antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, en 25%, pero solo de ansiolíticos aumentaron el 37%. Es decir, tenemos un aumento muy importante. Este es un reflejo, está pasando en Estados Unidos, pero muy probablemente esté pasando entre nosotros, porque además empezamos a tener llamadas y mucho desorden en quien estaba controlado o en quien nunca había presentado ese problema. Con este dato que me estás dando, me estás haciendo una invitación que no puedo rechazar a hablar eventualmente sobre lo que es la adicción a los fármacos y estas sobredosis que se están dando en este sentido, en este momento, y algo que también hay que cuidar. Muchísimas gracias, Aldo. Gracias, Mónica. Te invito para que sigamos con eso.